¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy en estos vídeos de cómo componer y orquestar con el DAW vamos a ver una técnica muy sencilla para que compongamos nuestro piano sketch y a partir de ahí orquestemos sin perdernos, sin que se empastre y sin que tengamos problemas en general con la convivencia entre los instrumentos. Básicamente lo que vamos a hacer es crear una separación muy clara, pero para poderlo traquear os voy a dar algunos tips súper sencillos que pienso que os pueden ayudar en vuestras composiciones. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con una melodía sencillita, ¿vale? Yo he hecho aquí una melodía y ahora mismo la vista de mi DAW la tengo ajustada para que me muestre las alturas de sonido. Lo que esto quiere decir es que el DAW está asignando un color diferente a cada nota para que a simple vista podamos reconocerlas. Esto es muy útil para aquellos de vosotros que no leéis partitura o simplemente aunque leáis partitura pues estáis haciendo mockups, no estáis haciendo partituras que después vayan a ser tocadas por una orquesta real, sino que van a ser un mockup, es decir, va a ser una simulación y entonces estáis trabajando en el DAW. Eso quiere decir que vais a pasar muchísimo tiempo en el piano roll, porque hay ciertos ajustes que no se corresponden con la partitura. Vamos a escuchar esta melodía. Bueno, pues ahí la hemos tenido, es una melodía muy sencilla. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como ya tengo la melodía, sabéis que normalmente a mí me gusta partir de la melodía y luego hacer todo lo demás, pero podéis partir del bajo, podéis partir de acordes, podéis hacerlo como queráis. A mí me gusta trabajar sin una armonía predeterminada, es decir, escojo un set de notas y punto. No me gusta tener acordes, no me gusta tener progresiones, no me gusta tener cadencias para generar mis melodías. ¿Por qué? Porque cuando escucho cómo cadencia la melodía o qué es lo que hace la melodía, después adapto la armonía a ello. Si tengo una armonía ya hecha, también depende de lo sensible que seas a estas cosas, pero si eres muy sensible a los procesos cadenciales, por ejemplo, pues estás de alguna manera forzando a tu melodía a comportarse de una determinada forma. De la otra manera, es decir, teniendo primero la melodía, tienes mucha más libertad, por lo menos yo lo siento así y así es como lo hago, pero como os digo, las dos maneras son útiles, las dos maneras son buenas y además creo que como compositores debemos de saber manejar las dos formas. Bueno, pues ya tenemos aquí esto, ahora lo escucharemos y lo que vamos a hacer es una técnica de separación por capas para que no nos perdamos y tengamos cada uno de los elementos. Además, así nos aseguramos de que sabemos qué está haciendo cada elemento, sabemos lo que es y sabemos qué función cumple. En primer lugar tendríamos la melodía. Claro, lo que puede resultar confuso es hacer un traqueo de esto. Por esto vas a hacer lo siguiente. Te coges tu piano preferido, lo cargas en tu DAW y ahora coges esa pista y la duplicas 4 veces. En total tienes 5 pistas, ¿de acuerdo? Dices, ostras Tony, pero es que mi piano suena súper bien, pero es que ocupa 5 gigas y si lo cargo 5 veces voy a ocupar un montón. Pues no vas a ocupar un montón, porque solo ocupas memoria la primera vez, es decir, cuando tú cargas un piano y ocupa, imagínate, 5 gigas, si después haces duplicaciones de esa instancia, no ocupa más memoria, es decir, los samples ya están cargados en la memoria, simplemente la instancia va a hacer llamadas a la RAM, pero está utilizando los mismos samples, por lo tanto no tiene más consumo. Y esta es una de esas cosas que está muy bien saber, especialmente cuando tenemos limitaciones de espacio. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Lo primero que vamos a hacer, si nuestro DAW nos lo permite, en este caso yo trabajo con Cubase y sí que lo permite, es cambiar la vista de alturas a partes. ¿Qué quiere esto decir? Que como yo lo tengo en diferentes pianos, como os he dicho, he grabado en uno la melodía y en los otros he grabado el resto de elementos. Lo que le voy a decir ahora es que me muestre en un color diferente cada una de las partes. Y queda así. Ahora de pronto vemos muchísimo más claro que aquí están pasando cositas, ¿no? Se vienen cositas, se vienen cositas. Por ejemplo, la melodía es roja. Luego tenemos aquí una cosa que parecen como unos acordes arpegiados, ¿verdad? Que son una especie de azul clarito. Y ahora aquí hay un color, fijaos esta línea que aparece por aquí, que se mete aquí en medio, pero aquí arriba también está. Entonces, bueno, de repente parece que esto es otro elemento, este color es otro elemento, y luego tengo esto que evidentemente aquí está funcionando como una línea abajo. Por lo tanto, tengo 4 elementos. Tengo melodía, tengo, vamos a llamarlo acompañamiento, luego tengo las contramelodías o voces de respuesta, como la queráis llamar, es decir, yo la suelo llamar contras y ya está, por saber, y después tengo
el bajo. Si nos fijamos, hay un momento en el que la melodía y el acompañamiento están juntos y ahora sucede algo muy curioso. Si observáis, en términos generales, la melodía es ascendente, dentro de que tiene sus dibujos y hace sus pequeñas cositas aquí, pero es ascendente, mientras que el movimiento de los acordes es descendente. ¿Veis que se crea aquí un movimiento contrario? Esto, como dijimos en otro vídeo, le gusta mucho a nuestros oídos. Bien, después la melodía baja de nuevo y empieza una línea descendente, es decir, en términos generales aquí está ascendiendo y aquí, aunque hace movimientos ascendentes, pero si nos fijamos también desciende. De hecho, termina aquí, ya ha empezado aquí, es decir, termina más abajo de lo que ha empezado. Bien. Por lo tanto, melodía ascendente, la tengo por aquí, y después melodía descendente. Bien, y aquí hay una especie de bifurcación rara que ahora hablaremos de ella, pero bueno, la melodía hace este giro aquí. Luego tengo estos acordes que van descendiendo. Si nos fijamos, es un arpegio descendente, pero luego a partir de esta segunda parte del tema, el arpegio se vuelve ascendente. Bien, su dirección siempre es descendente, pero la forma del arpegio cambia. Bien, y luego aquí lo mismo, el bajo asciende y luego desciende y ahora baja de registro y hace una figura ascendente que nos lleva hacia el final. Por lo tanto, aquí empezamos muy abiertos, veis que es mucha distancia entre toda la textura y lo que sería el bajo, está muy separado, mientras que esta textura está mucho más integrada. Vamos a escuchar todo con el piano a ver cómo suena. Vale, si os fijáis hay una cosa que es bastante curiosa y es que esta línea de aquí, cuando suena en conjunto, como ahora mismo lo estamos escuchando todo con el piano, nos da la sensación como que sea un arpegio muy largo. Y yo quiero ese efecto armónico, pero tímbricamente no quiero eso. Es decir, yo quiero que esto que está marcado sea una línea independiente, que el acorde sea otra línea independiente, que el bajo sea otra línea independiente y que la melodía sea una línea independiente. Por lo tanto, este trabajo lo voy a hacer con la tímbrica. Pero necesito tenerlo así, es decir, tengo que tener una muy buena separación porque antes que nada tengo que comprobar qué pasa con los registros. Aquí, por ejemplo, tengo un momento donde hay como una especie de clúster, ¿vale? ¿Veis este clúster aquí? Pero por el registro en el que está, sé que se va a escuchar, pero que no va a ser problemático. Y lo puedo ver, es algo muy visual. Luego, la melodía está lo suficientemente separada del resto de la textura como para entenderse en todo momento y no fundirse con las cosas. Lo que sí que me interesa, además, está hecho muy intencional, es que este dibujo de aquí esté muy metido dentro de la textura. De hecho, es posible que si llevamos la textura vamos a decir que la llevamos con cuerdas, a lo mejor este dibujo lo hago con los chelos y este de aquí al final, pues bueno, voy a pensarme con qué lo hago. Y digo voy a pensarme por qué lo hago porque tenéis que tener en cuenta que lo que estamos mirando ahora mismo es la textura inicial. Después van a aparecer las duplicaciones que vamos a hacer con lo orquestal. Es decir, imaginar que yo quiero asignar esto a los violines, pero que lo quiero hacer también una octava arriba, por ejemplo. Es decir, pues quiero duplicar en octavas y demás, ¿no? Vale, entonces, teniendo esta textura, ahora yo ya puedo ver los registros, ya puedo ver cómo funciona todo. Cuando compruebo y doy mi visto bueno al diseño, observo algunos detalles y además me he dado cuenta de que, por ejemplo, esto que suena aquí como un arpegio, como tito, 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 ¿no? Pero esto no va a ser así, ¿por qué? Porque estas tres notas las va a tener un instrumento y estas otras tres las va a tener otro y esta al bajo la va a tener otro, por lo tanto ese efecto se va a perder, pero puedo sentir, escuchando, ¿no? Lo que funciona bien y lo que funciona mal. Entonces ahora ya me pondré a orquestarlo. ¿Y qué consideraciones tengo que tener para orquestarlo? Bueno, al margen de tu gusto personal, hay algo en orquestación que yo creo que es muy importante. Cuando tú tienes cada elemento por separado, en este caso los hemos separado y los tenemos hasta separados por color para poderlos seguir muy claramente con la vista, tú tienes que tomar decisiones, coges cada uno de los elementos, ves cuál es su nota más grave y cuál es su nota más aguda y ves qué registro ocupa en total. Y ahora esto es muy importante. El fallo que yo veo muchas veces es que la gente se conforma con que la línea esté dentro del rango del instrumento. Pero hay una cosa que se llama rango óptimo.
¿Y qué es esto del rango óptimo? Pues muy fácil. Si el cello tiene un rango así, su rango óptimo en realidad es así. Es decir, aquí puedo tocar, sí, puedo tocar, pero no es su rango óptimo. Y no es porque suene mal, que a veces sí. A veces es una cuestión también de ergonomía del instrumento. Son posiciones incómodas, son posiciones difíciles. Pero es que resulta que tengo otros instrumentos en esa misma familia y en otras que en ese rango que el cello puede hacer, pero que no es su rango óptimo, ellos suenan muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué voy a darle una línea a un instrumento cuando tengo al lado otro instrumento que en ese registro suena perfecto? Esa es una de las cuestiones más bonitas y a la vez más complejas de la orquestación. Tened en cuenta que hay instrumentos como por ejemplo un clarinete, donde dependiendo del registro en el que esté, voy a tener un color u otro color, es decir, suena casi como si fuese otro instrumento, y además la tímbrica también se ve afectada por la dinámica. Y luego está el tema de la proyección y demás, es decir, hay muchísima movida en cada uno de los instrumentos, por eso os digo que es un mundo súper bonito. Pero bueno, nosotros tenemos aquí nuestro sketch y ahora vamos a orquestarlo un poquito. Bueno, pues ya lo tenemos aquí orquestado. Como veis, he duplicado algunas líneas, he metido algunos clústeres adicionales, porque claro, cuando estamos ya trabajando, de pronto pues el oído manda un poco, ¿no? Pero bueno, básicamente el esquema que hemos seguido es exactamente el mismo. Sí que estáis viendo estas curvas que hay aquí, ¿vale? Por un lado tenemos la curva de modulación y por otro lado tenemos la curva de expresión. Tenéis que entender que cuando trabajamos con instrumentos virtuales vamos a tener que considerar la altura del sonido, la articulación que vamos a utilizar, la modulación, la expresión y también el vibrato en algunos casos. Y esto es importante que lo entendáis, porque solamente por apretarlo no va a sonar. Es decir, necesitamos trabajar esto. Esto lo decía John Powell, que si no tienes por lo menos 2 controladores en activo, no estamos hablando de nada, ¿no? Sabéis que Powell es un tío con un sentido del humor bastante peculiar. Bueno, vamos a pegarle una escuchadita a esto. A ver, ¿qué faltan ahí? Bueno, pues está todo muy a boceto. Es decir, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos una línea general de dinámica y una línea general de expresión. Pero si os fijáis, cada una de las líneas no tiene su línea dinámica independiente y debería de tenerla. Es decir, yo debería de coger el violín y a su frase, que hemos visto que es una frase separada, darle la articulación dinámica que necesita, irme al violín segundo y hacer lo mismo, es decir, no vale copiar y pegar, tienes que hacer en cada uno de ellos, tienes que hacer su línea y su curva, lo mismo con la viola, con el cello, luego con los coros, cada uno de ellos hacer lo mismo, habría que mezclarlo bien, habría que panoramizarlo, habría que hacer todo. Aquí tengo un envío, una reverb corta, una reverb larga, y hemos terminado. Quiero decir que aquí no hay más complicación. Pero sí que es interesante, por ejemplo, que observéis, veis que aquí ahora hay líneas solapándose. Esto es por el legato, ¿vale? El legato de la voz. Para que el legato del sample funcione, necesito superponer las notas. Claro, por eso os digo que es distinto cuando estás escribiendo algo para que lo toque una orquesta que cuando estás haciendo algo en el DAW para que suene en el ordenador. Porque vas a tener que hacer ciertas trampas que cuando se ven escritas en notación están mal, suenan mal, si las tocases no sonaría bien, pero es lo que tienes que hacer para que suene en el DAW. Y ahora, como os digo, quedaría toda la parte de mezcla, producción y demás. Pero así ya se ve que puedo seguir un traqueo, es decir, si yo, imaginad que mi boceto es así y tengo que ir asignando partes y tengo que ir acordándome de cuál es cada línea. Aquí, por ejemplo, cuando miras aquí puede resultar confuso, se me puede mezclar el arpegio con la línea que está haciendo el cello, con el bajo no se me va a mezclar porque está separado, ¿no? Pero aquí las melodías, la duplicación, además tiene una duplicación y tiene un pequeño desplazamiento también. Todas estas cosas en el boceto se aprecian muy claramente. Recordad que aquí en nuestro boceto teníamos la melodía, que además la habíamos puesto en rojo, teníamos la contramelodía, que la habíamos puesto así en rosa, estos pequeños detalles, que hace aquí 2 frasecitas y aquí una tercera, con esta direccionalidad que adquiere la melodía. Fijaos que se coloca por encima, en el top, pero mantiene su, digamos, su nivel de yo estoy detrás, no soy lo principal es aquí lo rojo, después lo azul para estos arpegios que eran tanto descendentes como ascendente, y luego
lo verde para el bajo, ¿no? Y con eso es con lo que luego, teniendo esta especie de mapa, hemos podido trabajar y ampliar para hacer nuestra orquestación. Fijaos que aquí la nota más alta es un do5, mientras que en nuestra versión orquestada llegamos una sexta más arriba, una sexta mayor, es decir, llegamos ahí a un la5, ¿veis? Las notas rosas son un la. Entonces, este tipo de cosas ayudan mucho. Entonces, ¿qué tenéis que hacer esta semana? Bueno, pues básicamente tenéis que trabajar así, o sea, tenéis que hacer un tema orquestal, así continuamos con lo que vimos la semana pasada, pero debéis de intentar que los elementos estén muy claros, es decir, que vuestro boceto va a ser algo así, se va a ver muy claro cuál es la melodía, cuál es el acompañamiento, dónde están las contramelodías y dónde está la línea de bajo. Vais a comprobar que suene bien en el piano roll, es decir, si en el piano roll no suena bien, no esperéis a arreglarlo con la orquestación. Haced que suene bien en el piano roll y entonces lo orquestáis, ¿vale? Y luego lo mandáis. Sabéis que aquí todas las semanas explicamos una técnica, durante la semana componéis con ella y después los domingos nos juntamos en directo y escuchamos vuestras composiciones. Llevamos haciéndolo años y bueno, espero que podamos seguir haciéndolo. Así que nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete. Acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Y nosotros nos veremos en el directo del domingo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.